Soy Diego Carvajosa. Y yo soy Pablo Carro. Bienvenidos a Picking del Cambio. Historias inspiradoras de retos y cambios afrontados por directivos de organizaciones y empresas, contados por ellos mismos. Serie de podcast patrocinado por Núcleo, consultoría especializada en optimización de la cadena de suministro, logística y operaciones. En el Picking de hoy contamos con Borja de la Cierva. Borja es licenciado en empresariales por la Universidad de Santiago y ha trabajado en empresas como Arthur Andersen, Grupo Inditex, El Corte Inglés, B-Diligence, Grupo Día y Beonit. Empresas algunas con facturaciones de miles de millones de euros y miles de empleados. Borja cuenta con más de 30 años de experiencia en puestos como director financiero, subdirector de compras, director de cadena de suministro, cofundador de consultoría y actualmente CEO. Borja es un experto financiero con fama de trabajador estricto y aplicado, muy ordenado y buen gestor. Bienvenido, Borja, todo un orgullo y un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Bueno, habitualmente hacemos un recorrido por los entrevistados, cronológico, aunque nos gustaría empezar contigo con una frase que tienes en tu LinkedIn, que es la siguiente: y lo esencial es invisible a los ojos, no es BPO, sino BTO, Business Talent Outsourcing, porque el talento de las personas y no los procesos marcan la diferencia. Además, se añade, las empresas del futuro no triunfarán por su tecnología, sino por la calidad y alineación del talento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Nos lo puedes explicar? Bueno, pues eso es un poco una condensación de las creencias, ¿no? O es la principal creencia que tenemos en Beonit. Y es que, bueno, en estos tiempos en los que parece que lo único importante son las tecnologías y a nosotros nos gusta mucho la tecnología, lo importante son los procesos y nos gustan mucho los procesos bien hechos. Nosotros pensamos que por encima de todo está la calidad de las personas y esa creencia es la que a mi socio Pablo y a algunos socios nuestros en Beonit les llevó a fundar una compañía que lo que hace es talent hunting, es decir, nosotros buscamos talento sabiendo que no hay personas buenas y malas, sino que hay personas que son buenas para un trabajo y que son buenas para otro trabajo, que son buenas en un entorno empresarial, en una compañía, o que son buenas en otra compañía distinta. Depende mucho de la cultura. Lo esencial es invisible a los ojos y nosotros nos dedicamos a eso, a buscar talento y a dar flexibilidad a las compañías. Una vez que identificamos el talento que necesita una compañía, pues nos da lo mismo si lo quieren contratar ellos, si quieren que lo contratemos nosotros y lo dirijan ellos, si quieren que nos hagamos cargo del proceso completo con un contrato de servicios, con SLAs muy bien definidos. Pero bueno, al final la creencia nuestra es lo principal, por encima de todo son siempre las personas. Y bueno, esto yo lo pongo ahora en mi presentación en LinkedIn, sí, después de muchos años trabajando, pero no dejo de pensar que es un poco el colofón o la principal enseñanza que he tenido en todos estos años. Si te parece, empezamos un poco en los orígenes. Licenciado en empresariales por la Universidad de Santiago, sí que nos interesa tu opinión de cara a los jóvenes. ¿Cuál sería un poco tu recomendación para aquellos jóvenes que van a entrar a la universidad, ¿vale? Que tienen que decidir su camino? Y segundo, para aquellos que ya están en la universidad, que tienen que decidir su siguiente paso, que es la vida laboral, ¿no? Bueno, a ver, no es una pregunta fácil, ¿no? Yo he tenido que no solo que tomar mis decisiones en mi vida, sino que ayudar a mis hijos, ¿no? a tomar esas decisiones. Yo creo que para alguien que se plantea una carrera universitaria, mi recomendación es siempre que haga lo que de verdad le apasione. Más allá de mirar por los aspectos de empleabilidad o que haga lo que le apasiona. Es decir, si le apasiona la tecnología, que estudie algo relacionado con la tecnología. Si lo que le apasiona es el arte, que estudie el arte. Que en la vida hay tiempo para formarse y para hacer lo que uno quiera. Entonces, esa es mi principal recomendación. Y yo pues tengo también alguna persona en mi familia pues que no tuvo esa claridad, ¿no? Y estudió algo que seguramente no tiene nada que ver con lo que le gustaba y bueno, pero al final siempre hay tiempo para cambiar. Para la gente que está estudiando, bueno, yo diría que todo lo que es formación, no sé cómo decirlo, ahora que yo trabajo en una empresa de talento, de selección de talento, yo valoro menos la
el grado de notas en un currículum, ¿no? Valoramos mucho más lo que es la actitud, lo que es la altitud a la hora de afrontar la vida, lo cual no quiere decir que no sea importante. De hecho, pues tanto las firmas de abogados como las Big Four en temas de consultoría o auditoría pues buscan normalmente expedientes buenos, ¿no? Porque por lo menos demuestran algo, una capacidad de trabajo o una capacidad intelectual mejor. Pero eso no es al final lo determinante en la vida laboral. Lo determinante yo creo que siempre es la pasión que las personas ponen, ¿no? Y eso, pues sí, una mente privilegiada pues siempre tiene ventajas, pero hay muchas otras cosas que... Por lo tanto, yo la recomendación que doy a la gente que estudia es que se interese por lo que de verdad la apasiona y que no tomen la carrera como un tránsito por algo que les facilita un título y que luego se complementa con un máster, sino que se dediquen a formarse en las cosas que de verdad les gustan. Muy interesante. ¿Recuerdas tu primer día de trabajo? Sí, lo recuerdo perfectamente. Mi primer día de trabajo fue un curso de contabilidad en Bilbao. Y yo tengo que decir que en aquellos 15 días en Bilbao aprendí más contabilidad que en toda la carrera. Quizá porque entendí los fundamentos. A mí me costó mucho la contabilidad. Yo acabé la carrera y después de terminar quinto hice contabilidad de costes de tercero, porque no había sido capaz de entender aquello. Y en 15 días yo entendí la contabilidad, que al final es pura lógica. Es algo tan sencillo y tan de sentido común. Y luego yo siempre que he tenido ocasión de explicar contabilidad a alguien, siempre le explico que es muy fácil. La contabilidad es muy fácil, es aplicar el sentido común. Recuerdo muy bien aquella primera experiencia y Arthur Andersen no es como son hoy las Big Four, ¿no? Donde Deloitte, que es el heredero de Arthur Andersen aquí en España, pues son todos firmas magníficas, ¿no? EY, KPMG. Arthur Andersen era algo especial, algo que tenía, y de hecho ahí es verdad, hay un networking y muchísima gente, presidentes del IBEX, etcétera, y en todos los sitios, gente que hemos pasado por Arthur Andersen. Aquí iba a la escuela y para mí fue una escuela formidable, que encajaba muy bien conmigo, porque yo soy hijo de militar. Y Arthur Andersen se aprende mucha disciplina y se aprende muchas cosas, se aprendía mucha cultura del esfuerzo. Para mí fue desde luego una etapa fantástica. Imagino que mucha empresa auditora, muchas horas de trabajo, ¿no? Muchas horas de trabajo, bueno, sin exagerar, yo diría que no he hecho menos horas de trabajo luego en las demás compañías, ¿no? Sí, es verdad, algunas veces trabajamos los fines de semana, es verdad que había que hacer sacrificios, pero no sé, se puede decir de varias maneras, ¿no? Que la sarna con gusto no pica, o que cuando te ilusiona algo. Pero bueno, también tenía sus periodos de descanso y nosotros éramos muy afortunados con la jornada intensiva, que es la primera y última vez que yo la tuve en mi vida. Sí. No trabajar los viernes y en verano trabajar un poco menos por las tardes, sí. Y teníamos vacaciones en Semana Santa, vacaciones en Navidad. Es decir, yo desde luego no recuerdo el tema de muchas horas, que sé que hoy es una cosa que inquieta mucho más a la gente joven. Y yo recuerdo con pasión todo lo que aprendí y que ha seguido en mi vida permanentemente. En esta experiencia además empezaste con gestión de equipos también. Sí, esta cultura de estas compañías donde todo el mundo se mueve todos los años, hacia arriba, hacia afuera, ¿no? Tiene estructuras piramidales y entonces pues enseguida desde el segundo año ya estás manejando equipos y a medida que subes pues vas manejando equipos más grandes, vas empezando a tener varios trabajos simultáneamente y al final pues eres gerente, que es lo que yo llegué a ser durante 4 años, y pues ya tienes relación con clientes, participas en la selección de las personas, en fin, tienes un grado de gestión mucho más activo. Pero bueno, siempre, porque la parte buena es todo lo que aprendes, ¿no? La parte mala es que como auditor siempre estás mirando desde el mes de enero que empiezan las auditorías hasta el mes de junio que termina, siempre estás mirando al año pasado. Y eso a un gestor, luego te das cuenta en la vida que a un gestor le interesa muy poco lo que pasó el año pasado. Es decir, nosotros estamos ahora en diciembre de 2021, el año 21 ya está, está perdido desde hace un mes y medio, ya lo sabemos. Sí. Estamos trabajando en el año 2022 y sobre todo en cómo vamos a acabar el 2022 para empezar el 2023. El auditor tiene una visión de, oye, las cuentas están bien reflejadas, que no deja de tener su importancia, claro, pero que es algo muy diferente a lo que es luego la gestión de las compañías.
Perdón, en esa línea de gestión de equipos, ahí gestionabas en cuanto a número de personas, entiendo que pequeño equipo, pero con el paso del tiempo en tu carrera profesional has llegado a dirigir grandes equipos. Entiendo que has ido cambiando la manera de trabajar, primero por el número de personas y luego en base a tu experiencia en esa parte de gestión de equipos. Sí, porque vas aprendiendo, es verdad, ¿no? Pues en Inditex yo diría que no era un equipo muy grande, aunque yo en la parte de dirección financiera, de administración, pues hay un número pues relevante de personas, ¿no? Y luego pues en algunos proyectos en los que yo estaba, en la expansión internacional, en Japón, en Italia, pues me tocaba coordinar, ¿no? o tratar de ayudar a equipos. Luego en el Corte Inglés sí que era un equipo mucho más numeroso porque es una organización distinta y pues en el equipo de compras pues había como 800 personas, ¿no? Y en toda la parte de carga de suministro pues había cerca de 5.000. No conoces a todos, pero bueno, pero tienes que dirigirlos de alguna forma, ¿no? Y la única forma de dirigirlos es tener personas que los dirijan bien, lo cual consigues siempre que encuentras a esas personas, ¿no? Vale, y de Arthur Andersen, bueno, pues das el salto al grupo Inditex en el año 95 como director financiero del grupo, cargo que ejerces durante 11 años. ¿Vale? Por poner en contexto, en el año 94 el grupo Inditex ya facturaba casi 800 millones de euros en ventas, tenía del orden de 400 tiendas en 8 países. ¿Vale? Cuando te marchas en el año 2006, la empresa, el grupo Inditex, factura 8 veces más, 8.000 millones de euros y 3.000 tiendas, y está presente en 64 países, multiplicado por 8 la presencia internacional. Vamos a hitos, lanzamiento de Bershka, Stradivarius, entrada en bolsa, Oiso, etc. ¿Cómo se gestiona este estrés, esta tensión, entiendo, presión por mantener de forma continuada, ¿no? esa durante una década? Bueno, para mí primero el paso de Arthur Andersen a Inditex tengo que decir que fue traumático. Sí. Porque a mí me llamó la persona con la que luego trabajé muchos años más cerca, que es José María Casiano, y me llamó un día y me dijo, oye, mira, quiero hablar contigo porque quiero que te vengas como director financiero del grupo. Y claro, todo el mundo sabía lo que era Inditex. Yo no me ocupaba de Arthur Andersen de nada en Inditex, lo hacía un compañero mío, con el que sigo teniendo una magnífica relación. Bueno, y el caso es que yo me planteé allí el 2 de enero con una cultura de, bueno, pues Arthur Andersen, con chaqueta, con corbata, con procedimientos estrictos, sabiendo que cada puesto tiene unas capacidades, tiene que hacer esto. Y a mí me pusieron en un despacho enorme donde no venía nadie. Yo no sustituía a ningún director financiero. Allí la parte financiera estaba gestionada por Pepita, hermana de Amancio, por una serie de señores muy buenos profesionales, algunos siguen, otros no. Y yo tenía un despacho enorme, pero aquí no hay nadie, la compañía funcionaba sin mí. Y bueno, y no era fácil, ¿no? Porque además tú vas con la imagen de que eres el típico Arturo. Los Arturos también éramos vistos como un poco los, yo qué sé, los pijos de las finanzas, o al fin, no sé cómo decirlo. Y entonces aquello, pues no era fácil hacerse un grupo, ¿no? Porque ibas a ver a uno, ibas a ver a otro. Y yo tengo que decir que a los 4 o 5 meses de estar allí, yo me hubiera ido a cualquier sitio, porque estaba desesperado. Sí. No podía, o sea, no conseguía tener todo lo que había que hacer, lo hacía alguien. Pues algunas cosas que yo pues empecé a hacer. Bueno, a mí me sacó de mi zona de confort, yo creo que Amancio y también José María Castellano. Justo antes de llegar yo llegué en enero, en diciembre había habido lo que se llama el tequilazo, una devaluación fortísima del peso mexicano. Y eso ponía en riesgo pues, la operación de un país que empezaba a ser muy importante para Inditex, que era México. No había muchas tiendas entonces, había como 10. Y entonces, bueno, pues yo como era el financiero ilustrado, recién llegado, pues me dijeron, oye, vete para allá y a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos del país? ¿Nos vamos de...? Y yo dije, madre mía, yo solo he visto contabilidades hasta ahora. Y me fui para allá. Y bueno, pues estuve unos días, visité todas las tiendas, me reuní con el equipo de allí. Y bueno, y la verdad es que yo al volver, pues enseguida me llamaron a Amancio y José María y me dijeron, oye, bueno, ¿tú qué crees? Y dije, pues mira, lo que yo creo es que está saliendo todo el mundo de México al oeste. Están yéndose, pero vamos, todos los americanos, todos los europeos, todo el mundo se está yendo. Pero en México adoran Zara,
adoran la ropa, adoran la moda. Así que yo creo que tenemos que apostar y quedarnos. Bueno, y efectivamente, lo que hizo Inditex fue aprovechar la salida para tomar muchísimas posiciones inmobiliarias en el país. El país, lógicamente, fue levantando con ayuda del Fondo Monetario Internacional y con ciertas reformas que se hicieron y otras que se iban a hacer después y que todavía están por hacer. Y aquel se convirtió, yo creo que en el país más rentable de la compañía en muy poco tiempo. Es decir, era un éxito fantástico y tomamos posiciones en todos los centros comerciales. Luego, después de Mayo, siguió creciendo muchísimo. Y México, pues no lo sé, pero entiendo que sigue siendo un país importante para todas las cadenas. Con datos públicos creo que están todas las cadenas y tienen casi 400 tiendas. Sí. Y es un país importante, ¿no? Entonces, bueno, para mí aquello fue la primera vez que yo me tenía que enfrentar a algo mirando al futuro, no mirando al pasado. Bueno, a partir de ahí pues me fui haciendo un pequeño hueco, conseguí traer a alguna persona que había trabajado conmigo en Arthur Andersen y todos ellos son hoy personas muy relevantes dentro del grupo Inditex porque eran personas verdaderamente con mucho talento. Bueno, y poco a poco, bueno, pues fui haciendo un hueco, mucho más en áreas de negocio que en el área financiera. Fíjate, me empecé a involucrar en la expansión que hicimos en algunos países en los que teníamos socios, que eran, bueno, los países del eje en la Segunda Guerra Mundial, Japón, Italia y Alemania. Y bueno, pues porque había socios y entonces pues me tocó a mí tener una parte de la relación con los socios y coordinar los equipos pues para hacer las cosas de una forma un poco distinta. Y allí abrimos las primeras citas y luego ya en el año 2000, cuando la compañía toma la decisión de salir a bolsa, entonces en ese momento, digamos, estamos forzados a poner un poco más, no de orden, porque la compañía estaba ordenada, pero bueno, un poco más de formalidad, digamos, en los procesos financieros. Y me tocó, pues claro, que para un director financiero es lo mejor que te puede pasar, me tocó participar con el equipo de José María Castellano en la salida al mercado, que fue una operación brillantemente hecha, no por nosotros, sino por la calidad que tenía la compañía. En Inditex, fíjate, todos tienen una cultura de mucha humildad y un espíritu crítico. Es decir, siempre, yo recuerdo tantas veces nos decíamos, pero mira, joder, es que somos un desastre. Fíjate lo que hemos hecho con fíjate lo que hemos hecho con esto, fíjate lo que hemos hecho con esto, con aquello, lo que se nos ha ido la mano en una hora, lo que era todo como muy crítico. Pero en el fondo, y habiendo trabajado en otras compañías después, pues sí, había cosas que mejorar, pero muchos menos que en cualquier competidor. Es decir, en Inditex, con todos los defectos que había y que seguramente hoy hay y ellos siguen poniendo el énfasis, es una compañía que hace las cosas mucho mejor que la mayor parte de las compañías y por eso está donde está. Seguimos en Picking del Cambio con Borja de la Cierva, serie de podcast patrocinado por Núcleo, consultoría especializada en optimización de la cadena de suministro, logística y operaciones. Con la salida a bolsa ya ya me tuve que ocupar más de la parte financiera y estuve hasta 5 o 6 años después de la salida a bolsa, 5 años después. Sí, luego ya en la siguiente etapa ya tuve necesidad de hacer un cambio y creo que has dicho cosas muy importantes, ¿no? del grupo Inditex que nos puede hacer a todos aprender. Ese inconformismo, ¿no? Esas ganas siempre de crecer y mejorar, ¿no? Yo creo que es digno de admirar y, de hecho, viendo los datos, te queríamos preguntar también, porque tú entras en el año 95, donde ya la empresa facturaba, como decíamos, casi 800 millones de euros, ¿no? Ya casi era un gigante en el año 95, ¿no? Es decir, realmente el origen del grupo quizás viene antes, ¿no? En los años, evidentemente, el fundador, pero luego el equipo que ha podido acompañar en los años 80, probablemente esa esencia que hoy se mantiene, que hay muchos que siguen ahí, pero bueno, esos hitos de apertura primera en Oporto, ¿no? En el 88, Nueva York en el 89. No sé, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que esa es la esencia que ha mantenido viva el grupo también? Sin duda. La esencia y una vez más las personas, ¿no? Y no hablo solo de las personas pues, que son conocidas, ¿no? Pues porque
Fíjate, José María Casiano, hasta yo tuve un cierto perfil público al ser la persona que encabezaba el área financiera en una compañía de otra bolsa, pero en el fondo esas no son las personas tan importantes, salvo de esa aseveración a José María Casiano, que sí que tuvo un papel que seguramente no todo el mundo ha entendido bien, pero sí que tuvo un papel importante en el desarrollo de la compañía. Pero hay muchas personas de los cuales no se sabe su nombre, no son perfiles conocidos, no son públicos, pero que tienen un valor extraordinario. Algunos siguen, otros ya no están en la compañía. Y eso es al final lo que yo decía al principio, ¿no? Son las personas, ¿no? Las personas con el compromiso y las personas que disfrutan con lo que hacen, las personas que se divierten. A mí me parece siempre que si no te diviertes en tu trabajo, algo va mal. Te tienes que divertir, y para divertirte tienes que trabajar con gente que tienes empatía. Pero tú, si vas a divertirte, no te diviertes si estás con alguien que ves que no lo está pasando bien. Con esa persona no te diviertes. Tienes que ir con gente, y cuando todos se divierten es cuando tú lo pasas bien. Pues para mí eso es lo que pasa en el trabajo. Si tú te diviertes, si tú tienes equipos con los que te relacionas, que ves que se divierten, entonces, bueno, eso es como un factor exponencial en el compromiso y en el éxito de las compañías, y en Inditex sucede mucho eso. Otra de las cosas que mencionabas, ese organigrama horizontal, quizás, ¿no? Puede ser una de las claves también, frente a un jerárquico. Totalmente. ¿No? Más vertical. Totalmente. Para mí fue un shock. Inditex, o sea, nunca tuvo organigrama. Lo hicimos para salir a bolsa, pintamos ahí algo, pero bueno, pues vale, pero es que es difícil de explicar, ¿no? Hoy se entiende mucho mejor las organizaciones que no tienen un organigrama, sino que hay cierta ambigüedad. A mí me costó mucho, porque venía del mundo de Arthur Andersen, ¿no? Que, insisto, era como el ejército, ¿no? Muy estructurado. Todo el mundo sabe que un coronel puede hacer esto, pero un capitán solo puede hacer hasta aquí, y un teniente general puede hacer aquello de allá. En Inditex es distinto, o sea, no juegan los galones. Da igual que tú seas el director financiero. Si tienes delante a un comprador que no entiende o que cree que no está de acuerdo, pues se lleva el gato al agua. Es decir, tienes que convencer, tienes que... Y eso es, todos los días, además, eso es magnífico, sí. Eso es magnífico. Pero es una cultura que, pues no sé, es como, yo qué sé, como decirle a un coronel que vaya a trabajar a, no sé. Probablemente sea difícil de reproducir, ¿no? Porque... Sí, es difícil, pero es la cultura, y al final, ojo, que sí que hay núcleos de poder, pero es como una red. Bueno, mucha competencia interna también. Una cosa que acabas de decir muy importante, el cliente interno, ¿no? El negocio es core también, sí, ¿no? El sí, negocio... Sí, todo el mundo... Sí. Yo creo, fíjate, no estoy seguro, me parece que es una cosa que dijo Amancio, pero no estoy seguro, igual lo recuerdo mal. Decía que una de las partes de las claves del éxito en Inditex es que los financieros, los grises, como se llaman allí, nunca habíamos gobernado la organización, sino que estábamos al servicio de lo que era importante, que era el negocio. Y el negocio son lo que pasa en la cadena de suministro, lo que pasa en las tiendas, lo que pasa en el diseño, en la selección del producto y lo que pasa en las tiendas. Entonces tú estás al servicio de que esas dos cosas funcionen bien en lo poquito que tú puedes hacer, es decir, que no haya distorsiones, pero el mérito lo tienen las personas que son capaces de hacer eso. Y esa pelea quizás también entre ventas y rentabilidad puede ser un poco... Bueno, lo que pasa es que Zara siempre contó con la ventaja de que era un negocio muy impensado, o sea, que generaba mucha caja, que ganaba dinero, es decir, que era tan bueno el equipo que seleccionaba el producto, era tan bueno el equipo que organizaba las tiendas, que se ganaba dinero. Es verdad, todos decíamos, podría ganarse muchísimo más. Y cuando uno ve la rentabilidad, por ejemplo, yo a veces lo pienso y lo veo desde que yo me fui hasta ahora, cómo ha mejorado la rentabilidad, y digo, oye, han ido atacando esas bolsas de ineficiencia para hacerlo más eficiencia en una compañía que es muchísimo más grande. Hoy es, pues no sé, cerca de 3 veces lo que era cuando había salí. 12.000 empleados y ahora son 170, pues fíjate, 150 creo que... Y el mérito de eso no es igual que el gobierno no es, sino que es un equipo. El mérito de eso está en un equipo de personas que han estado y que siguen estando. Y luego además que, fíjate, es otra característica de las organizaciones maduras. Yo recuerdo hace unos años, yo ya no estaba en la compañía, que hubo un equipo de producto que se fue y que era un equipo muy relevante. Pues hubo gente que se fue a Sprit, gente que en la compañía eran considerados como los verdaderos pilares del producto. Y es curioso porque no pasó nada.
Supongo que a lo mejor un departamento se resentiría. Pero cuando digo que es una organización madura es que Inditex es capaz de regenerar, porque es el sistema lo que cuenta, no es la genialidad de un tipo. Hay ingenios, yo creo que no hay ninguno, salvo el que lo creo, pero son capaces de regenerar eso. Y sin embargo, yo en otros sitios que he trabajado, y he visto como muchas compañías fichan a gente de Zara. Y eso, en fin, muchas veces es un error, ¿no? Porque para empezar, muchos, depende un poco de la... Pero muchos de los que salen de Inditex se creen en Amancio Ortega. Llegan a los sitios y dicen, ¡buah! Esto es un desastre, esto lo cambio yo, voy a hacer pa, y se estrellan. Y igual lo quieren hacer a la misma velocidad. Y sí, a la misma velocidad. Además, salen como, pues mira, yo he trabajado en Zara y por lo tanto, bueno, de esto sé mucho más que tú. Y se están metiendo en negocios distintos, con clientes distintos, con dinámicas distintas. Y hay, pues, mucha gente que se estrella y, bueno, pues alguna gente que sí que tiene esa visión y es capaz de adaptarse. Pero Inditex es un caso, bueno, absolutamente... Me acuerdo cuando yo dejé el Corte Inglés, pues a través de unos amigos me llamaron para ir a Dubái y me presentaban así en algunas reuniones, en algunas conferencias, como un tipo que había trabajado en Inditex y en el Corte Inglés. Y entonces, pues que les iba a contar cosas del Corte Inglés, y que yo estaba recién salido del Corte Inglés, ¿no? Y pues había hecho también cosas súper interesantes, ¿no? Porque no te olvides que es otro de las grandes compañías del sector. Y yo llegaba a los sitios y nadie quería saber nada, todo quería saber del Corte Inglés, solo querían saber de Zara. Y decía, bueno, mira, yo me fui de ahí hace 10 años, pero crea una curiosidad magnífica. Vale, antes de pasar a la siguiente experiencia, que es el Corte Inglés, me gustaría terminar. Decías genio, ¿no? El fundador. Leíamos estos días preparando la entrevista. En la primera memoria anual del año 1998, el señor Ortega menciona la siguiente frase: la idea de innovación y superación permanente deberá seguir siendo la idea motriz de nuestro grupo a lo largo del siglo XXI. Es la leche, ¿no? Fíjate. Hace 23 años. Sí, fíjate. Y lo bonito es que 23 años después, pues eso ha sucedido, ¿no? Sí. Y hoy el Grupo Inditex es muy distinto a lo que era entonces, muy distinto a lo que era cuando yo me fui en el año 2006, pero ha sabido adaptarse, ha sabido cambiar, ha sabido mantener la diferencia. La verdad es que, fíjate, yo me siento súper orgulloso de haber trabajado allí, orgulloso como cualquier español de ver las tiendas, de ver los resultados. En fin, para nosotros es un orgullo de país. Para los que hemos trabajado allí es la bomba, claro. Pasamos a la siguiente sección, que es Alto en el Camino, donde a los entrevistados pues hacemos un par de preguntas un poco más personales, claro, ¿vale? Que lo que tú quieras contar, por conocer un poquito más sobre ti. Borja nació en Madrid, aunque bueno, muy de pequeño se mudó a Galicia, a los 8 años a Pontevedra. Entonces es como un gallego nacido en Madrid, ¿no? Es un poco Yo soy un gallego nacido en Madrid. Eso es. Así me defino. Eres el segundo de 7 hermanos maravillosos, enamorado del mar y de la vida, ¿no? Hemos leído que te gusta levantarte a primera hora de la mañana, 6:30, para tener tu jornada planeada. Y bueno, pues que tienes hobbies como digamos, el mar, ¿no? Que decíamos, incluso la cocina, la música, ópera, flamenco y demás. No sé, yo con respecto al muy interesante, ¿no? Que te consideres gallego aún naciendo en Madrid y que ahora mismo vives en Madrid desde hace 20 años, ¿no? ¿Nos marca quizás esa...? No, o sea, yo vivo en Madrid y me gusta mucho vivir en Madrid, pero me gusta mucho vivir en Madrid porque puedo venir casi cada mes aquí. O sea, me escapo a teletrabajar en cuanto pueda. Sí. Y me gusta mucho, mis hermanos están todos aquí, nosotros hacemos piña en San Vicente, alrededor del Náutico. Muy bonita zona, por cierto. Muy bonita zona y un gran... Un paraíso, ¿eh? Y un gran sitio. Sí, sí. Y hacemos piña ahí. Somos 7 hermanos, ya sin padres, pero todos muy bien avenidos, aunque todos somos diferentes. Yo siempre digo que el famoso de la familia no soy yo, pues no soy, es mi hermano Miguel, que es el que gestiona el náutico. Ajá. Y bueno, y mi vida es, yo creo que bastante buena. Tengo aficiones, efectivamente, esas que has dicho, claro, las has visto de un perfil mío, ¿no? Sí, digamos que nos hemos preparado la entrevista, como te decía. Las cosas que me gustan, navegar, cocinar, la música,
Navegar, claro, yo tenía una pregunta, entiendo, ¿vela o motor? Esta es la Pues pregunta. mira, me gustan las dos cosas. Yo te diría, me gusta más la vela, pero yo tengo barco de motor, porque cuando nació, o sea, cuando yo me fui a comprar el barco, justo iba a nacer mi hija, que hoy tiene ya 18 años. Y entonces me parecía que si me compraba el barco de vela, iba a ser yo solo. Y con el barco de motor pues es más sencillo. Sí. Pero aspiro a cambiarlo por una vela. Todavía. Miedo. Bueno, te iba a hacer la pregunta, ¿Galicia o Madrid? Pero bueno, yo creo que... Las dos cosas. Las dos cosas. Las ¿no? dos cosas. Vale, y bueno, en cuanto a cocina, hablabas antes, mencionaste un poquito ese periodo, ¿no? No recuerdo... Cuando dejé Inditex, sí. Eso es. ¿Y algo en especial que te guste? Bueno, me gustan muchas cosas, me gusta aprender también, pero a ver, mi especialidad es el pollo en pepitoria, pero luego se hacen otras cosas bastante bien, y luego me gusta mucho aprender y experimentar. Muy bien, eso. Buena hice, por ejemplo, una sopa de pescado, que bueno, hacía años que no lo hacía y la verdad es que salió tan buena. Si le pones cariño y tiempo, eso Ahí está. Vale. Ahí está. Seguimos en Picking del Cambio con Borja de la Cierva. Serie de podcast patrocinado por Núcleo, consultoría especializada en optimización de la cadena de suministro, logística y operaciones. Por poner un ejemplo, y seguro que eso, que alguien que a lo mejor había sido un gran vendedor de camisas en el Corte Inglés se le consideraba que podía ser un buen comprador de camisas, y eso es erróneo, son profesiones diferentes, ¿no? Bueno, pues pudimos cambiar muchas cosas en los equipos, y la verdad es que el objetivo al final era muy claro, ¿no? Porque el Corte Inglés efectivamente con la caída de consumo necesitaba ganar puntos de margen, ¿no? Porque primero por el menor consumo. Segundo, porque tenía centros muy grandes, abiertos en sitios donde, bueno, digamos que mantener un stock tan grande para el volumen de ventas que tenía era costosísimo. Es decir, pues para llenar el centro tenías que poner una cantidad de stock pues enorme, ¿no? Y lo que hacía falta era, y además con esa ganancia progresiva de las marcas externas sobre las marcas del Corte Inglés, y en las marcas propias del Corte Inglés estábamos convencidos de que lo podríamos hacer mucho mejor y que podríamos ser mucho más rentables. Bueno, y en eso hicimos y conseguimos ganar, bueno, tengo las cifras, pero yo creo que sería poco discreto decirlas, pero conseguimos mejorar muchísimo esa parte de la organización. Luego, claro, la reflexión es si una compañía con el Corte Inglés, con el posicionamiento de precios que tiene, con el posicionamiento de marcas, si tiene sentido que tenga 100 centros en España, o que tenga menos, pero bueno, yo entiendo que eso es en lo que estamos. Comentabas el tema todo este de los cambios que conseguisteis hacer, y como hacías mención también anteriormente, que al final pueden ser culturas súper distintas, lo que es Inditex del Corte Inglés. ¿Esos cambios costaron, decías? Bueno, costaron. Yo siempre tuve el paraguas o la protección, y además para mí no era el primer cambio, ¿no? Y además yo entendía muy bien la cultura de los galones, porque ya lo había pasado, ¿no? Era posteriores, pero yo había aprendido lo bueno de esa cierta ambigüedad y esa flexibilidad a la hora de gestionar los negocios. Entonces, bueno, pues yo diría que fue divertido, que en el Corte Inglés había muchísimas personas magníficas y magníficos profesionales, y muchísima gente que apoyaba ese cambio. Y que yo me fui de allí pues con muchísima pena, pero en el momento en el que comprendí que, bueno, pues que no es el sitio donde a mí se me quería y que por lo tanto no estaba dispuesto a estar en cualquier sitio. Hay una frase que mencionas que es: aprendí tanto de grandes líderes que me guiaron y ayudaron en esta fase de tu vida. Sí, de muchas personas, bueno, no solo de Isidoro y también de Dimas, ¿no? Sino de personas que fueron jefes, ¿no? El que era director de compras, por ejemplo, Leopoldo del Nogal, o de otras personas de las cuales yo aprendí mucho, ¿eh? El Corte Inglés es una gran compañía, y si alguna vez fue la mejor compañía de España, fue por algo. Claro. Y el que tuvo, retuvo, o el que tiene, retiene. Y eso se nota. Claro, que tuviste la suerte de trabajar con gente como Isidoro o Amancio Ortega, José María Castellano. Es verdad. Es una de las... Y de haber trabajado en compañías tan buenas como Inditex, como el Corte Inglés, como Arthur Andersen o como Día. Sí. La verdad es que soy muy afortunado.
Bueno, decides, como bien dices, pues tomar otra dirección profesional y, bueno, pues fundas con uno o dos socios más, creo, Be Diligence, una consultoría, bueno, donde destacas que aprendiste a trabajar sin más equipos que mi socio, ¿no? Sí. Fíjate, vienes de tantas personas, tantos equipos, tanta estructura, tanto... Y de repente pues inicias algo de cero, ¿no? Sí, y es la primera vez, la primera experiencia como emprendedor. Y yo tenía, y sigo teniendo, a mi socio Diego Copado, que seguimos siendo grandes amigos, y decía, oye, ¿por qué no? Nosotros nos complementamos, ¿no? Yo tengo una visión mucho más, no sé cómo decirlo, contable, si quieres, y él es una persona muy estratégica, ¿no? Y que él siempre ve las cosas, siempre va 3 pueblos por delante a la hora de interpretar las cosas que pasan en las compañías. Oye, nos asociamos y empezamos a conseguir algunos clientes a los que ayudábamos en cualquier cosa desde nuestra experiencia, y aquello nos iba francamente bien, ¿no? Hasta el día en que yo tuve que renunciar, de meter en mi parte, separarme, ¿no? Con la crisis ese día pero bueno, para mí fueron tiempos muy bonitos, trabajamos solos, estábamos en un coworking, nos organizábamos nuestra vida. ¿Eras tu propio jefe? Exacto. Y bueno, yo siempre me sentí mi propio jefe, ¿eh? Nunca he tenido un jefe que me presionara o que siempre, no sé. Sí, comentabas también que aprendiste a que los problemas de pequeñas compañías son esencialmente iguales que las de las gigantes. Exactamente, fue una gran experiencia. En aquellos clientes que teníamos pequeños, veíamos que se reproducía, o dicho de otra manera, lo que pasa en las compañías pequeñas, ya sean luchas familiares, problemas de personas con aversión al cambio, yo qué sé, genialidades de uno, o sea, todos los conflictos que hay en las compañías grandes y que desencadenan las grandes crisis son los mismos que hay en las compañías pequeñas. En compañías de 10 personas, de 20 personas, que son por lo general a las que nosotros ayudábamos, porque no teníamos nombre para ir por ahí, teníamos nuestro propio nombre, ¿no? Pero es muy difícil trabajar en consultoría, vosotros lo sabéis, sin un nombre y una marca, ¿no? Y para mí una de las experiencias, oye, los grandes problemas de las compañías, de todas las que yo he trabajado, son los mismos que en las compañías pequeñas, los mismos. Bueno, y después de este periodo en Grupo Día, te incorporas a la empresa en la que estás ahora mismo, hablamos de Presente, Beonit, en puestos de dirección, donde bueno, es una empresa que bueno, trabaja con clientes como BBVA, Acciona, MTV, bueno, National Geographic, Fox, el propio Inditex. Bueno, parece que es una empresa que tiene unos años, pero que está creciendo. De hecho, creo que este año vais a cerrar casi duplicando equipo. Y bueno, una de tus frases que hemos leído es: estoy aprendiendo que toda mi carrera ha sido una preparación para esto. Estoy aprendiendo que las personas son lo único importante. Sí, es verdad. Yo la verdad es que, bueno, siempre me lo he pasado muy bien, pero ahora también, es que yo creo que no podría vivir sin eso, pero es algo diferente, ¿no? Porque yo me uní a esta compañía, que es una compañía que tiene muy poca historia, tiene 5 años, que solo hay un número que dice, oye, pues no sois tan pequeños, ¿no? Pues porque somos pues casi 900 empleados, ¿no? Pero tú dices, oye, 900 empleados ya es... Bueno, son empleados que trabajan para nuestros clientes, ¿no? Es decir, que nosotros proporcionamos talento y si quieren lo contratan ellos, y hacemos como headhunters, y si quieren lo contratamos nosotros y lo externalizamos. Pero por lo demás somos una compañía pequeña, tenemos pues 25 o 30 clientes. En algunos hacemos muchas cosas, en otros pocas, pero nosotros lo que nos gusta son las personas. Somos especialistas en personas y por eso podemos trabajar haciendo cualquier tipo de actividad, buscando talento en cualquier actividad y en cualquier sector. Yo sigo aprendiendo. Mira, yo, pues, en Inditex, bueno, en todos lados siempre tenía despacho y a mí me gustaba siempre tener las puertas del despacho abiertas. En el Corte Inglés, por ejemplo, que no es una empresa muy tradicional, de 2 a 4 se vaciaba el edificio. Todo el mundo se iba a comer y tal. Y yo me quedaba allí. Y todo el mundo sabía que yo estaba a mediodía y que tenía la puerta abierta. Y venía muchísima gente de cualquier sitio. Y yo les escuchaba y la gente lo sabía.
Y ahora ya hay un paso más, no tengo despacho. Entonces, además en Unit, en los headquarters, no tenemos sitios fijos, sino que hay sitio y nos sentamos, ¿no? Entonces, cada día me siento con uno, se sienta alguien conmigo. Y a mí me gusta mucho no sentarme con el director de tal y tal, no, a mí me gusta sentarme con los becarios. Pero no es que yo aprendo de ellos, es que cuando tú les escuchas y les haces preguntas, aprendes mucho de la gente. Y si tú pierdes eso y llegas a un nivel de arrogancia, que hay muchos sitios que la tienen, muchos sitios que la tienen, joder, es que te estás perdiendo lo mejor. Muy bien, bueno, pues si os parece, pasamos a la última milla, que es la última sección, donde hacemos las últimas 4 preguntas a nuestros entrevistados. La primera pregunta es, ¿qué le dirías a un directivo o gestor de equipos, proyectos, con cierta responsabilidad que se esté enfrentando a una situación de cambio o reto profesional? ¿Cuál sería tu recomendación? Que me llame. No, yo creo que mucha calma, que las decisiones grandes hay que tomarlas reposadamente, pero con mucha intención. No hay que ser muy racional. Y hoy estos tiempos son tiempos en los que hay grandes retos en casi todas las compañías, porque el mundo está cambiando a una velocidad espectacular. Yo no conozco sector o compañía que no esté en un periodo de transformación y que no tenga dudas sobre su futuro. Yo creo que dentro de 10 años el IBEX estará formado por compañías de las que no sabemos nada. Quizá ni existen. El mundo está cambiando, por lo tanto, no lo sé. Y va muy rápido quizás, ¿no? Va muy rápido, sí. Va más rápido que nunca, ¿no? La tecnología, la pandemia, la geopolítica, yo qué sé. Bueno, también dicen siempre ahora, ¿no?, que es el momento más lento. A partir de ahora estamos en el momento más lento. Solo puede ir a más rápido cada vez, ¿no? Bueno, es otra forma de verlo. Lo que pasa es que eso lo que hace es, oye, ¿cómo gestionas eso, no? Porque sí. Cada año hay, no sé, 4, 5, 6 cosas que de repente dices, oye, de no ir a hablar a que solo se abre. Ahora es el metaverso. Sí. Nosotros ya hemos hecho 2 presentaciones a clientes en metaverso. ¿Sí? Sois pioneros entonces. Sí. Tenemos alguien que trabaja con nosotros para eso y estamos haciendo cosas, la verdad es que muy bonitas. Y me gusta mucho la tecnología. Sí. Luego tenemos la siguiente pregunta, que además yo creo que cobrará especial relevancia en tu caso, por la gente tan, a lo mejor inspiradora con la que has trabajado. Preguntamos siempre si recuerdas 3 frases inspiradoras de alguno de tus jefes o personas con las que has trabajado. Sabes que yo tengo un serio problema con la memoria. Si me hubieras avisado la pregunta, los habría traído. Pero... Yo, a modo de ejemplo, nosotros... Mira, sí, no sé. Hay frases que tenemos todos, ¿no? Hay una que un jefe me llegó a decir cuando un proyecto estaba parado y, oye, Diego, ¿esto cómo está? Y yo, pues eso está en el departamento de compras. ¿Pero quién? A ver cuando te enteras que no hay departamentos, hay personas, ¿no? Claro. Y eso son cosas que se te graban, ¿no? Esto en los inicios, ¿no? Ese tipo de frases. Bueno, pues mira, yo me acuerdo una, no sé por qué me ha venido a la cabeza ahora, de Amancio. Esto era el año 2000, cuando nosotros, Inditex estaba en distintos edificios, ¿no? A los 2 lados de una calle del pueblo de Masabel. Y entonces se estaba construyendo una sede nueva. Y entonces, el señor Ortega, que es como le llamamos, pues le gusta mucho, ¿no? Todo lo que tiene que ver, igual que las tiendas, la distribución de las tiendas, los planos, pues con el edificio también, ¿no? Y yo me acuerdo de una conversación, una vez que fuimos a verle, un compañero mío que se llama Marcos y yo, fuimos con él y nos enseñó el edificio, y una cosa que me dijo, a mí se me quedó grabada, es en tiempos de mudanza es cuando hay que hacer los cambios. Es decir, como tú te vas a mudar de edificio, aprovecha para hacer los cambios en la organización que tienes que hacer, que no tienen nada que ver con la ubicación física. Los cambios de, pues no sé, pues alguien que no es jefe que pasa a serlo, o alguien que es jefe que pasa a serlo menos. Es decir, todos esos cambios en la organización que son difíciles, y aprovecha el tiempo de la mudanza porque se entiende mucho mejor. Y a mí eso se me ha quedado grabado, y hace poco lo he explicado, ¿no? Y se lo explicaba, nosotros hacemos en mi compañía una vez al mes, hacemos una cosa que llamamos Town Hall, que es una reunión donde va todo el mundo, todos los de la central, da igual el puesto que tengan, y donde les contamos cosas, ¿no? Pues yo le cuento con la compañía, les contamos proyectos que tenemos con clientes, les contamos muchas cosas, ¿no? Entonces les conté un cambio que vamos a hacer en uno de los departamentos,
y que la vamos a hacer acompañado de un cambio físico. Y cómo ese cambio físico favorece mucho mejor el sentar a las personas de otra manera, favorece mucho más el cambio organizacional. Bueno, esa es una frase. Y luego de mi socio actual, de Pablo, tiene tantas frases magníficas y súper profundas, porque Pablo es un tipo muy visionario también. Yo creo que además de Amancio y José María Casiano, es la única persona que a mí me ha sacado de mi zona de confort y claramente me ha hecho mover el culo y decir por ahí, ¿no? Pero bueno, no me viene ninguna a la cabeza ahora, de tantas que hay probablemente. Bueno, si te acuerdas ahora, pues la comentamos. Avanzamos, siguiente pregunta. ¿Algún libro que recomiendes y persona que te haya inspirado? Muchos. Libros, muchos. Pero fíjate, ahora que me viene a la cabeza, porque además traigo uno ahí, es uno que hemos editado estas Navidades para regalar a nuestros clientes y a todos nuestros empleados, que se llama Es solo vivir. Es un libro de poesía de un periodista que es el redactor jefe de política de El Español, y que es un tío que está metido pues, en el Parlamento todo el día y, en fin, habla con políticos, etc. Pero que ha hecho un libro de poesía, él es navarro, ha hecho un libro de poesía que es una poesía como muy urbana, ¿no? Desde, no sé, hecha desde el metro, desde un hotel, desde una cafetería, desde el Parlamento, desde donde cuenta cosas, y a mí me parece un libro que ayuda mucho a la reflexión, por eso lo hemos editado este año, y personas que me han inspirado, pues todas las que han salido en esta conversación, pero vamos, muchísimas, y muchísimas de las personas que no han sido mis jefes, sino que yo he sido el jefe de ellas y que a mí me han inspirado muchísimo. Por último, ¿alguna persona que te gustaría que entrevistásemos, que crees que nos pueda aportar? Bueno, a ver, se me ocurría gente de Inditex, lo que pasa es que tiene un perfil tan discreto que creo que nunca van a querer hacerlo. Mira, podéis entrevistar aquí, me parece una persona muy interesante, a Ignacio González. ¿No? Podemos intentarlo, sí. Sí, yo lo conozco, si quieres que lo digo. Deberían entrar un poco. Podemos intentarlo. Me parece una persona muy interesante. Muy bien, bueno, pues hasta aquí el podcast. Borja, ha sido un placer contar contigo y aprender de ti, y nada, todo lo mejor para esta nueva etapa. El placer ha sido mío, muchísimas gracias. Y soy yo el que seguramente haya aprendido más que vosotros. Muchas gracias. Gracias. Y hasta aquí Picking del Cambio, serie de podcast patrocinado por Núcleo, consultoría especializada en optimización de la cadena de suministro, logística y operaciones.